Bienvenidos un domingo más, Iglesia. Qué gusto poder tenerte aquí con nosotros. Gracias porque te conectas, porque estás pendiente de las cosas que están pasando. Y pues el día de hoy estamos listos para escuchar la palabra de Dios. Pero también estamos listos pues para darte la bienvenida y para comentarte algunas cosas. Como sabes, en este tiempo compartimos la Santa Cena. Entonces, alista, ponle ahí pausa al video si puedes, o simplemente si ya estás listo, prepara un poco de jugo, pan, lo que tú tengas al alcance ahí en tu casa para como familia poder tener este tiempo y compartir la Santa Cena. Y pues bueno, por otro lado también sabes que están pasando muchas cosas en Expansión. Pudimos cumplir nuestro primer año y estamos muy agradecidos con Dios y estamos muy contentos. Y también estamos agradecidos contigo porque has sido fiel a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y gracias por esos diezmos y esas ofrendas que has traído a Expansión y la verdad es que Dios está haciendo grandes cosas. Pues en Expansión practicamos la generosidad, así que este es el tiempo en el que tú puedes ver aquí en los datos bancarios de dónde puedes hacer tus donativos, y de igual forma te pedimos que por favor nos envíes un comprobante o que simplemente específicamente pongas donativo Expansión para poder redireccionarlo a donde debe ir. Y pues bueno, vamos a tomar un tiempo para orar y vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque podemos ver en nuestros hogares tu cuidado, tu fidelidad, y Dios, sabemos que podemos darte a ti porque tú nos has dado primero y simplemente queremos ponerte a ti en primer lugar y contribuir, ser obedientes y sembrar en tu reino, Señor. Queremos ver a más familias llegar a ti, queremos poder hacer crecer crecer el reino, Señor, y expandir tu palabra, Señor, aquí en Ciudad del Sol y en cada uno de los lugares que mis hermanos se conectan. Gracias por estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar. Bienvenido el día de hoy. Familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, estar con ustedes en esta transmisión. Es un honor poder compartir de la palabra de Dios con ustedes y poder escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y edificar a su iglesia. Yo estoy seguro que con esta nueva serie que estamos comenzando, Dios va a hablar a nuestras vidas, o ya empezó a hablar, ¿cierto? La semana pasada Henry nos ayudó con la introducción a la serie de creyente a discípulo. Pero yo estoy seguro que a lo largo de estas semanas, en cada domingo, Dios va a hablar a nuestras vidas y Dios va a fortalecernos, va a movernos, va a incomodarnos. Ese es nuestro anhelo y es nuestra oración, porque estamos seguros de que Dios nos ha llamado a vivir conforme a Jesucristo, conforme a lo que Jesucristo vivió y a lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. En otras palabras, estoy seguro y convencido de que Dios nos ha llamado a ser sus discípulos. Y como ya lo comentaba, la semana pasada entramos e iniciamos una nueva serie que se llama De creyente a discípulo. Sabes, en la antigüedad se creía que un creyente y un discípulo era exactamente lo mismo. No había diferencia, no había variación. Incluso se podía tomar como sinónimo. Un creyente y un discípulo era lo mismo, o incluso un cristiano era exactamente lo mismo. Sin embargo, hemos decidido hablar de esto porque en la actualidad creemos que hay como una disrupción y que actualmente se puede decir que alguien es creyente, pero que hay una gran disparidad con lo que bíblicamente se dice que es un discípulo. Podemos ver cómo hay muchas personas, incluso dentro del cristianismo, que se dicen a sí mismos creyentes o nos decimos a nosotros mismos creyentes, pero realmente no estamos viviendo como Jesucristo vivió. Entonces ahí es en donde está esa separación de creyente a un discípulo. Podemos ver a muchas personas que incluso dicen que Jesucristo es su Señor y su Salvador, pero realmente no viven como Él vivió. Entonces ya no están siendo discípulos, porque realmente un discípulo es aquel que cree y que vive como su Señor o su Maestro vivió. Entonces creo que es un tema que nos concierne a nosotros, a cada uno de nosotros que nos decimos creyentes, porque ¿qué pasa si la sal deja de ser salada? ¿Qué pasa si aquella luz que fue llamada a disipar la oscuridad aquí en la tierra se pone por debajo de la mesa?
lo estoy diciendo así porque ¿qué pasa si nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo, no vivimos como tal y no damos a conocer quién es nuestro Señor? ¿Sabes? Creo que esto puede ser muy peligroso porque no sé tú, pero yo recientemente he estado viendo que a veces ya no hay una diferencia entre una persona que es cristiana a una persona que ni siquiera cree en Dios. Antes podías diferenciar entre las actitudes, entre la forma de hablar, entre su forma de vida de un creyente o de un discípulo de Jesucristo a una persona que no era. Pero pareciera que esa brecha se ha cortado y es bien difícil. Y vamos, no estoy generalizando, pero ya es muy común ver en varios lugares que esa brecha se acortó y es muy difícil identificar si una persona realmente es cristiana o no es cristiana, si es discípulo o no es discípulo del Señor. Por eso estaremos hablando de estos temas. Y sabes, hablando de esto, de lo que es ser una persona, un discípulo, recuerdo en una ocasión que estábamos en una clase y hablaba el maestro de un misionero. No recuerdo qué parte, no recuerdo si fue en Asia, que iba o en Asia o en África, en alguno de estos dos continentes, iba un misionero estadounidense a predicar, ¿no? A abrir iglesia por allá, a compartir el evangelio. Y era una persona que vestía así como de traje, siempre estaba como de vestir y con un portafolio. Entonces empezó a compartir el evangelio allá y había muchas personas que empezaron a hacerse sus discípulos. Y empezaron a ser discipulados por esta persona, por este señor que fue a evangelizar. Y curiosamente, conforme iba pasando el tiempo, ellos empezaron a hablar como el pastor. Ellos incluso después empezaron a vestirse como el pastor. Y era muy curioso cómo este pastor se empezó a reproducir en los discípulos, ¿no? E incluso comentaban que llegó un momento en que algunos de sus discípulos llegaban a cargar el mismo maletín que su pastor. Y esto es precisamente una imagen de lo que es ser un discípulo. Vas no solamente aprendiendo y no solamente creyendo en lo que tu maestro te está diciendo, sino que también se ve reflejado en tu vida. Entonces es vivir como el maestro nos está indicando. Eso es ser un discípulo. Alguien que aprende de su maestro y aplica lo aprendido. Te comparto que acá en Querétaro hay un ministerio que se llama Hijos del Rey. Y en este ministerio constantemente estamos siendo discipulados, constantemente estamos siendo expuestos a enseñanzas, a materiales y a prácticas para vivir de cierta manera. Sergio Alvarado es el director de este ministerio de Hijos del Rey y nos ha enseñado cómo cubrir 4 áreas en nuestra vida, ¿no? La fe, la familia, las finanzas y el físico. Y también no nada más nos ha enseñado a cómo cubrirla, sino nos ha enseñado a planificar, nos ha enseñado a cómo organizar nuestro día a día. Y curiosamente me doy cuenta yo que gracias a Dios ya tengo un poquito más de un año, que hay muchas prácticas, incluso palabras y formas que se han desarrollado que Sergio mismo tiene. Es bien curioso cómo el pasar tiempo con alguien que crees en esa persona o en la enseñanza que está dando es hermoso ver cómo el carácter va siendo modificado y aquel discípulo se va pareciendo más a su maestro. Es decir, yo he identificado cómo cada vez más ciertas actitudes o forma de vida que antes tenía han ido quedando atrás y poco a poco he ido adoptando esos hábitos, esas creencias que mis maestros me han ido enseñando. Y esa es precisamente la idea. Ese es precisamente el plan que Dios tiene con nosotros. Pasar a que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Yo creo que Dios nos ha estado discipulando, yo creo que Dios nos ha estado pasando por ese proceso para que lleguemos al grado de ser como Jesucristo, al grado de tener el carácter de Cristo, al grado de tener la mente de Cristo. Yo creo, de hecho lo vemos en Romanos 8:29, cómo Dios nos escogió desde antes con la idea, con la planificación de que cada uno de nosotros fuéramos formados a la imagen de Jesucristo. Es decir, tener sus pensamientos, pensar como Cristo, platicar, hablar como Cristo, actuar como Jesucristo. Ese es el plan que Dios tiene.
ser discípulos de Jesucristo, formarnos en discípulos de Él. Y obviamente hay un proceso, ¿cierto? No es de que solamente llegamos a Dios y ya somos discípulos transformados. De hecho, aquí quiero hacer un pequeño énfasis o un pequeño paréntesis. El hecho de ser un discípulo de Dios o el hecho de ser un discípulo de Jesucristo no implica que ya somos gente o personas perfectas. Implica que creemos en nuestro Señor y que hay una disposición constante de estar cambiando y una disposición constante de hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Porque podemos ver a creyentes que aún están en ciertas etapas o en ciertos procesos de su vida. Entonces es igual con nosotros, estamos en ciertas temporadas, estamos en ciertas etapas, pero Dios nos está discipulando y la expectativa es que no solamente creamos en lo que Dios nos está diciendo que es correcto o en lo que Jesús nos está diciendo que es correcto, sino que empecemos a ponerlo en práctica. Entonces, si tú has decidido creer en Jesucristo y has aceptado como tu Señor y tu Salvador, estás en ese proceso de discipulado. Solamente quiero animarte a que te asegures de que en ti hay esa actitud constante de aprendizaje, pero también de poner en práctica lo que has estado aprendiendo. Porque un discípulo no nada más cree, no nada más conoce, sino que también ejecuta. Y podemos encontrar cierta resistencia, vamos a encontrar cierta resistencia en este proceso que Dios tiene de formarnos a la imagen de Jesucristo, de discipularnos y ser como Jesucristo. Podemos encontrar y vamos a encontrar cierta resistencia, ¿no? Hay cierta lucha, porque va a haber cosas que nos van a atrapar y como si estuvieran deteniendo el proceso que Dios tiene con nosotros. Y para eso quiero leerte una historia. Está en Lucas capítulo 18, del 18 al 24. Vamos a leerlo, dice: cierto dirigente preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ahí hace una pausa Jesús. Y entonces responde este hombre: todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ahí hay un llamado a ser discípulo. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Presten atención en esto. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y ahí continúa la historia, pero vamos a hacer nosotros pausa aquí. Vemos dos cosas. La primera es que este hombre le responde a Jesús cuando Jesús le está diciendo: ama a tu prójimo, cuando Jesús le está diciendo: no cometas adulterio, no robes, no mates. La respuesta de este hombre es: yo todo eso lo he cumplido desde joven. Y al momento de estar investigando me di cuenta que varios comentaristas, la mayoría de ellos, concordaban en que realmente este hombre era alguien con intención de vivir una manera correcta. Alguien que ejecutaba las enseñanzas, no nada más que las conocía, no nada más un creyente. También era un practicante, era un discípulo, alguien que ponía en práctica lo que aprendía. Incluso vemos en el Evangelio de Lucas, que está narrando también esta misma historia, cuando este hombre llega a Jesús, se postra ante Jesús de rodillas y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces lo que te estoy diciendo es que este hombre tenía en su corazón el deseo genuino de ser un discípulo, de ser un hacedor, no solamente un creyente. Él había pasado toda su vida desde joven practicando todo esto que el Señor le estaba instruyendo conforme a su ley. Sin embargo, cuando Jesús le dice: ok, qué bueno, has hecho todo esto, solamente te falta una cosa: vende todo lo que tienes y el dinero que tengas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Ahí pareciera que hubo algo que lo detuvo, porque narra la historia que el hombre se entristeció tanto porque era muy rico. Y ya la historia no nos narra si el hombre lo siguió o no lo siguió, pero de manera o por deducción podemos darnos cuenta que no lo siguió, porque Jesús dice: qué difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos.
El punto que quiero llegar aquí es que ese hombre dispuesto, ese hombre hacedor de la voluntad de Dios, llegó un momento en ese transcurso de su vida, en ese discipulado que Dios tenía con él, llegó un momento crucial en su vida, en el que tuvo que tomar una decisión y un siguiente paso que demandaba más fe. Y este hombre, por el tema de las riquezas, fue detenido en su proceso. Las riquezas, pareciera que las riquezas detuvieron su proceso, pareciera que el amor a las riquezas detuvieron ese proceso que Dios tenía de estarlo discipulando, porque él se puso triste y decidió ya no seguir. Y sabes, creo que a veces nos pasa así a nosotros. Podemos estar cumpliendo algunas cosas en nuestra vida, podemos estar no nada más siendo creyentes, sino también obedeciendo lo que Dios nos está diciendo. Pero llegamos a esa etapa crucial en nuestra vida en donde nos demanda un poco más de fe y nos encontramos con que hay ciertas cosas en nosotros que pueden detenernos y hacernos como prensibles, que pueden agarrarnos e impedir que el discipulado que Dios está llevando a cabo en nuestra vida se logre. Y para este hombre fue el tema de las riquezas, pero yo me pongo a preguntarme, me pongo a analizar, ¿realmente fueron las riquezas lo que impidió que este hombre siguiera siendo un discípulo del Señor y obedeciera eso que el Señor le estaba indicando? ¿Realmente eran las riquezas? ¿O era su necesidad de seguridad que las mismas riquezas estaban supliendo? ¿O era su necesidad de tener comodidades? ¿O era su gusto por los lujos y por los bienes que te dan las riquezas? Sabes, yo creo fielmente que el tema de las riquezas no es el problema, sino el corazón del hombre. Entonces yo creo que este hombre se vio detenido su proceso de discipulado, no por el tema de las riquezas, sino por él mismo. Porque en él había una necesidad de seguridad, en él había una necesidad de sentirse cómodo, de tener los lujos o las cosas que las riquezas les daban. Porque, ¿sabes? Todo lo que hacemos o lo que no hacemos, lo hacemos por una necesidad personal. Y ahí está reflejando lo que hay en nuestro corazón. Entonces, este hombre estaba mostrando lo que realmente había en él. Estaba mostrando que para dar ese paso le iba a ser imposible, no por las riquezas, sino por lo que había en su corazón, por quien él era. Y quiero explicarte de una manera un poquito más personal cómo a veces nosotros o de manera constante nosotros mismos estamos truncando ese proceso de discipulado que Dios tiene en nuestra vida. Y a lo mejor podemos echarle la culpa a otras cosas. A lo mejor podemos pensar que es el tema del tiempo, el cual no podemos dedicar más tiempo a Dios, ¿no? A lo mejor puede haber aquí personas que Dios les está pidiendo que demanden, que inviertan un poquito más de tiempo en conocer de Él, o que se comprometan más en la iglesia, o que empiecen a asistir un poquito más constantemente a la iglesia, o que se involucren en el liderazgo. Pero puede haber a lo mejor muchas cosas que tú puedas poner que te están limitando de obedecer eso que Dios te está mandando. Y a lo mejor podemos decir, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, es que pues ya estoy cansado, ¿no? Y podemos empezar a poner esas cosas que a veces pareciera que realmente son correctas y que es lógico lo que estamos diciendo, pero al final de cuentas nos están deteniendo del proceso. Entonces, te comparto algo que personalmente me ha estado pasando o me estuvo pasando hace unas semanas. Para mí, algo que yo pensé que me estaba deteniendo era el asunto del tiempo. Yo estaba seguro de que en el proceso de discipulado Dios me estaba llamando a invertir un poco más de tiempo en Él, en la obra, y realizar un par de ministerios, empezar un par de ministerios. Pero había en mí la creencia de que tenía poco tiempo y de que el tiempo me estaba limitando. Sin embargo, me di cuenta que no era el asunto del tiempo lo que me estaba limitando, sino que yo estaba pensando, si empiezo a invertir tiempo en hacer este ministerio o si empiezo a invertir tiempo en servir a las personas de esta manera, yo me voy a quedar sin tiempo.
Si le digo que sí a esto, le voy a tener que decir que no a estar tranquilo, a estar en paz, a pasar tiempo viendo alguna serie o a estar pasando tiempo haciendo otras cosas. Entonces, eso me estaba deteniendo porque estaba pensando en mí, estaba enfocado en mí. Entonces me di cuenta que no era como lo que me estaba deteniendo, no es la cuestión de que no tenía tiempo, sino mi egoísmo, el estar pensando en mí. Realmente, en pocas palabras, quien estaba deteniendo eso era yo mismo. Quien estaba deteniendo el proceso de discipulado que Dios tiene conmigo era yo mismo. Y lo veo también, por ejemplo, en el tema de la sexualidad. En otras ocasiones he compartido que hubo un tiempo en el que estuvo la lucha con la pornografía y con otro tipo de prácticas, todo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad. Hubo un momento en el que para mí fue un tema muy crucial, pero me di cuenta, antes pensaba que el tema de la sexualidad, del pecado sexual, estaba deteniendo el proceso de ser un discípulo de Jesucristo, y decía, no, es que el pecado me está deteniendo, y hasta cierto punto sí tiene algo de verdad. Pero llegó un momento en el que me di cuenta que realmente era yo quien estaba deteniendo ese proceso de discipulado y que avanzara. Entonces, por lo tanto, nada más era un creyente porque creo en Jesucristo, pero no vivía como Jesucristo en esa área en mi vida. Hasta que me di cuenta que sí, cometía pecado, precisamente el tema del pecado sexual, porque no quería yo dejar de sentir placer, porque me gustaba lo que veía, porque me gustaba lo que hacía. Incluso te comparto que cuando estaba en el acto, pensaba, ok, puede haber consecuencias, pero no me importa porque yo quiero disfrutar ese pequeño momento. Espero estarme explicando y mostrando cómo a veces podemos pensar que hay cosas externas o incluso echarle la culpa al pecado que nos está deteniendo, pero realmente nosotros mismos somos los que podemos estar deteniendo el proceso que Dios tiene de discipulado en nuestras vidas. Porque solamente pensamos en mí. Yo creo que el egoísmo, de hecho, la palabra de Dios habla de eso, ¿no? En los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, en los que solamente piensan en mí, en yo quiero esto, yo quiero esto otro, incluso por encima de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo andamos en esta área? ¿Hay algún área en tu vida en la que estés pensando en ti antes que en Dios? Y quiero usar lo que hemos aprendido en Hijos del Rey. ¿Cómo estás en tu fe? ¿Cómo estás en el área de estar sirviendo a Dios en la iglesia o de estar pasando tiempo con el Señor? ¿Cómo estás en el área de estar discipulando a la gente que está a tu alrededor? ¿Estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer, lo que Dios te está mandando o lo que crees que es correcto conforme a la voluntad de Dios? ¿O has puesto peros porque te demanda tiempo, porque te demanda incluso finanzas, porque te demanda hacer sacrificios? Y terminas no obedeciendo, no siendo un discípulo por ponerte por encima de lo que Dios te está mandando a hacer. Nosotros mismos podemos estar saboteando el discipulado que Dios tiene en nuestras vidas. ¿Cómo estamos en el área de nuestra familia? ¿Estamos anteponiendo la voluntad de Dios y siendo discípulos en el área de nuestra familia y viviendo como Jesús quiere que viva en todas nuestras relaciones? ¿O estamos anteponiendo nuestra voluntad porque, ¿sabes qué? Me cuesta trabajo tratar a mi esposa de una manera correcta y servirle y honrarla. O no puedo pedirle perdón a mis papás porque realmente pues me da mucha vergüenza o ellos tuvieron la culpa. No sé si me estoy explicando, pero espero estarte inspirando a decirte, es cuestión nuestra el seguir con el discipulado que Dios tiene para nuestras vidas. Pero aquí el asunto es darnos cuenta que nosotros somos los que hemos estado limitando este proceso. Curiosamente, vemos que el ser un discípulo es morir a uno mismo. Lo vemos en Mateo 16:24. Jesús le dice a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y que me siga. Fíjate, ¿cuáles son esos requisitos para ser un discípulo del Señor? Negarse a sí mismo. Qué interesante es que eso es lo que dice el Señor, niégate a ti mismo.
Es decir, en todas las áreas de tu vida ya no hagas tu voluntad, ya no hagas lo que tú crees que es correcto, ya no hagas lo que te es cómodo, ya no hagas aquello que te gusta hacer. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. En otras palabras, muere a ti mismo. Porque es precisamente el meollo del asunto. Porque nosotros detenemos el proceso de discipulado. Nosotros podemos estar deteniendo la obra que Dios tiene en nosotros y a través de nosotros. Si un discípulo es todo aquel que cree y actúa conforme a su maestro, implica que ya no actúa conforme a lo que uno quiere. Por eso es necesario morir a uno mismo. Y aquí es en donde se pone muy complicado, porque ¿quién quiere morir a sí mismo? ¿Quién quiere poner por encima de uno mismo a todos los demás, las necesidades, lo que a otras personas les gusta? Cuesta trabajo morir a uno mismo. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, creo que no es algo que el ser humano, no es un deseo que el ser humano pueda tener por voluntad propia. El morir a ti mismo no es algo que tú ahorita salgas y quieras decir, ok, voy a morir a mí mismo y voy a poner a Dios por encima de mí, voy a poner a todas las personas por encima de mí, porque fue lo que mi maestro hizo. No es algo que nosotros como hombres podamos crear. Ser discípulo es igual a morir a uno mismo. Lucas 10:27 dice esto. Te pongo un poquito en contexto. Unos hombres le preguntan al Señor cómo podían tener vida eterna, y Jesús les dice esto. Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú ya sabes los mandamientos, y el hombre responde esto. Ok, como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En otras palabras, te estoy citando este versículo porque si el ser discípulo del Señor es morir a uno mismo, y morir a uno mismo implica poner a Dios por encima de todo, en otras palabras, ser un discípulo del Señor es amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, ser un discípulo del Señor es amarlo a Él por encima de todo. En otras palabras, cuando el Señor te está invitando a ser su discípulo, a seguirlo, es a amarlo. Es que empieces a pensar no lo que tú quieres, sino lo que Dios dice que es correcto, porque quiero amar al Señor. Es empezar a hablar, transformar mi manera de hablar y mi manera de actuar, no porque yo creo que es correcto, sino por amor a mi Señor, porque es lo que mi Señor dice que es correcto. Yo soy su discípulo. Y esto es bien interesante, iglesia, porque ya es un obedecer, es un hacer, no desde la base del entiendo que esto es lo que Dios me está diciendo y solamente obedezco. Cuando las cosas se ponen complicadas, es muy probable que corramos riesgo y dejemos de obedecer. Pero cuando nuestra obediencia, cuando nuestra acción está respaldada porque amamos a nuestro Señor, o quiero hacer eso porque amo a mi Señor, porque Él es digno de adoración, porque Él es digno de que yo le sirva, porque Él es digno de que yo le ame con todo lo que soy, ahí la cosa cambia. Ahí ya no es actúo porque sé que es lo correcto, sino actúo porque sé que es lo correcto y porque Él es digno. Y eso te sostiene en los momentos difíciles. Cuando sabes que algo tienes que hacer, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado constantemente, que a veces ya estoy cansado y es momento de ir al grupo en casa o es momento de dar alguna consejería y ya estoy bien cansado físicamente y mi cuerpo ya no quiere, pero en ese momento me detengo y digo, yo soy un discípulo del Señor y voy a hacer esto solamente porque Él me manda y porque Él es digno y porque yo lo amo. Amados, el ser un discípulo del Señor es igual a obedecer. El ser un discípulo del Señor es igual a amarlo, ponerlo a Él por encima de todo. Sin embargo, vemos aquí algo que me es muy interesante, como lo decía hace rato. No es un sentimiento humano, no es algo que tú ahorita decidas y digas, ok, voy a empezar a hacer esto. Yo creo que es algo que solamente el Señor te puede dar. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, si el ser un discípulo del Señor es amarlo, si el ser un discípulo del Señor es vivir como Él vivió y ponerlo a Él por encima de todo, solamente quiero que entendamos esta parte. No podemos amar a nuestro Señor sin antes darnos cuenta cuánto Él nos ha amado. Porque nuestro amor, el amor que tengamos para Él, viene del amor y de la revelación que tengamos de quién es Él. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, para ser un buen discípulo del Señor, para poner todas nuestras acciones, todas nuestras obras sobre una base, sobre un cimiento bien firme, necesitamos conocer quién es Dios, necesitamos conocer su amor, necesitamos conocer su voluntad para con nosotros, necesitamos conocer cuál es su plan, qué es lo que está haciendo ahorita y qué es lo que va a hacer después. Para que ese amor sea nuestra plataforma y todo lo que nosotros hagamos como discípulos, aunque nos cueste trabajo, sea sostenido por el amor y la revelación de quién es Jesucristo. Te quiero poner un ejemplo que muestra la importancia y la vitalidad de tener un amor incondicional por encima de todo a nuestro Dios para realmente ser un discípulo. Y este ejemplo es con Juan el Bautista. Y quiero leerte Juan 1, 26 al 27. Dice así: Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Juan el Bautista, fíjate lo que dice de Dios, de Jesús. Dice: yo ni siquiera merezco desatarle sus sandalias. Juan el Bautista tenía un entendimiento tan claro de quién era Jesús, que él mismo ni siquiera se sabía y se sentía digno de ser su esclavo y desatarle las sandalias. ¿Te das cuenta del entendimiento que Juan el Bautista tenía de quién era Jesús? Al grado de ni siquiera sentirse digno de ser su esclavo. Era un entendimiento tan puro, era un amor tan grande. ¿Y qué tiene que ver esto con el ser el discípulo del Señor, con ser discípulos del Señor y amarlo? Tiene que ver todo, porque podemos leer más adelante que Juan el Bautista termina entregando su vida y termina degollado por predicar del Evangelio de nuestro Señor. Velo de esta manera: la revelación de quién es Jesucristo, el amor por Jesucristo, es equivalente a tu entrega como discípulo. Entre más entendimiento haya de quién es ese Señor al cual estás adorando, entre más revelación y amor tengas tú hacia tu Señor, hacia tu Maestro, va a haber más capacidad de entregar tu tiempo, de entregar tus recursos, de entregar incluso hasta tu vida misma. Y estoy diciendo esto porque es necesario para ser esos discípulos que están dispuestos a entregarse a sí mismos, a dejar todo, tomar su cruz y seguir. Es necesario, es preciso que haya una inspiración mucho más poderosa que cualquier temor que pueda haber, que cualquier sacrificio que tú puedas hacer. Y esa inspiración solamente viene cuando tú sabes cuán amado eres por Jesucristo. Esa inspiración viene solamente cuando entiendes quién es Jesucristo y qué es lo que está haciendo. Nuestra revelación, nuestro entendimiento de quién es Jesús es equivalente a nuestra entrega como discípulos. Es importante que conozcamos de Él. De hecho, Pablo lo dijo para ir cerrando con esta idea. En Filipenses capítulo 3, del 7 al 8 dice esto: pero todo esto que antes valía mucho para mí, ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Hermanos, cierro con esto. Ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo es un llamado a morir a nosotros mismos. Jesús lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga.
Para ser discípulo entonces ya es dejar de pensar en mi bienestar, es dejar de pensar o actuar conforme a mis necesidades, a lo que yo quiero, y dejar de pensar de manera egoísta y empezar a pensar en los demás, empezar a pensar como Jesús pensó. Tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, tener un espíritu de servicio, porque es lo que nuestro Maestro nos está enseñando. Pero la única manera en la que nosotros podemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es dejar que el amor y que la revelación de Cristo, como lo está diciendo aquí Pablo, llegue al grado en que todo lo demás lo tengamos por basura, lo tengamos por poco, porque entendemos quién es nuestro Señor y porque estamos firmes y plenos en su amor, firmes y plenos en quién es Él. Hermanos, entonces quiero animarlos a que tomen esto como el principio de ser un discípulo del Señor. Todo inicia con Él, por eso es el primer mandamiento. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Necesitamos amar al Señor porque de ahí deriva todo. Dejar amarlo y dejar que Él nos ame y llenarnos de la plenitud del amor de Dios, para estar dispuestos y capaces de dar incluso a nuestra propia vida, de dar nuestro tiempo, de invertir nuestras finanzas, de invertir nuestras capacidades por el bien y la expansión de su reino. Te animo y te invito, te reto, en el nombre del Señor te reto a que empieces a buscar más tiempos en conocer el amor que Dios tiene por ti, en conocer al Dios glorioso que tú estás adorando, en conocer lo que está haciendo actualmente. Sí, lo que ha hecho, por supuesto que sí, pero que también conozcas lo que está haciendo actualmente y lo que va a hacer. Que te enamores, que te afirmes en Él, para que tengas esa capacidad de ser un discípulo, para que tengas esa capacidad de despojarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Quiero tomar un tiempo para celebrar la Santa Cena. Y si ya estás preparado, te animo a que tengas por ahí el pan y el jugo y que recordemos que nosotros somos objeto del amor más grande que puede haber existido por toda la eternidad. Y que en ese amor, como lo dice Pablo, nosotros podemos encontrar nuestra plenitud. Si conocemos lo alto, lo ancho, lo bajo y lo profundo de su amor, encontraremos nuestra plenitud, para que desde esa plenitud podamos servir como sus discípulos. Te invito a que, con un corazón agradecido por esa muestra, la muestra más grande de amor que puede haber existido, el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz, que participes del pan. Participamos del jugo. Dios, gracias por tu amor, gracias porque nos capacitas, nos das de tu gracia para servirte. Revélanos y muéstranos más quién eres tú. Ayúdanos a encontrar nuestra plenitud en ti para vivir como tú viviste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Familia, pues hemos llegado al final de este domingo. Esperamos que hayas disfrutado mucho, que Dios haya hablado a tu vida y puedas empezar a dar esos pasos para poder convertirnos en esos discípulos que Dios quiere que seamos. Y pues bueno, como sabes, hay algunos anuncios que tenemos para ti, especialmente es invitarte a nuestros grupos de vida. Si estás aquí en la ciudad de Querétaro, te animamos a que vengas a un grupo presencial. Tenemos martes, miércoles, jueves y viernes grupos, entonces ya no tienes excusa. Y específicamente si tú estás en alguna otra parte que no sea presencialmente, pues te animamos a que te conectes los días miércoles a las 8, ya sabes, por aquí también ya tienes todos los datos, me imagino. Si no, nos puedes escribir o dejar un comentario en este video y nosotros nos comunicamos contigo. Pues nos vemos la siguiente semana, familia. Bendiciones.